Vamos a hablar un poco de cómo abordamos a nivel de psicoterapia las conductas adictivas. ¿Por qué a nivel de psicoterapia? Pues básicamente porque ya sabéis que para curar una conducta adictiva no tenemos una medicación que la damos y se nos pasa la conducta adictiva. Esto no existe, seguramente no va a existir, aunque como psiquiatras usamos mucha medicación porque hay muchos síntomas en una persona que está consumiendo y hay mucha necesidad a veces de usar fármacos, ya sea para corregir un síndrome de abstinencia, por ejemplo el alcohol, o cuando el alcohol pues da cuadros depresivos severos o ansiedad, en otras drogas, pues también usamos fármacos, pero para curar, para tratar una conducta adictiva en sí, no tenemos ningún fármaco. Entonces vamos a tratar con psicoterapia y vamos a hacerlo de forma, nosotros al menos lo hacemos de forma conjunta, multidisciplinar. Trabajamos en equipo y eso es una cosa que nos parece muy importante, poder trabajar en equipo, psiquiatra, psicólogo, enfermeras, trabajadores sociales. Trabajamos en un equipo que va a trabajar con la persona, con el paciente. Y ahora vamos a explicar un poco cómo estamos organizadas esta psicoterapia. De hecho, hablamos de trabajar y lo hablábamos aquí con la colega psicóloga aquí que nos ha dicho esto es muy importante. Hablamos del trabajo que pasamos del individuo al grupo. Empezamos trabajando con la persona a nivel más individual para terminar para trabajar con ella a nivel grupal y que se pueda realmente desde el diagnóstico, el tratamiento, la estabilización, volver a reinsertar de pleno derecho en la sociedad, y eso no se puede hacer de otra manera que no sea con grupos. ¿Vale? ¿Vamos pasando? Sí, entonces, un poco lo que decía Marcé, ¿cómo hacemos para pasar de la persona como por fases, ¿no? Hasta que llega al grupo terapéutico? Pues en terapia individual empezamos con entrevista individual, que como no, luego lo hablaremos más o vamos a intentar profundizar, lo hacemos mediante la entrevista motivacional para ir incluyendo primero a las familias para también terminar en una reinserción en sociedad, ¿no? Y me ha gustado mucho en lo que hablábamos con el IBET. Hablábamos con Ivette, ¿no? Que además muchas veces la terapia individual es como que avanzamos poco, ¿eh? Y luego te das cuenta que muchas veces a la que ya incluimos la familia, que hablaremos también de los multifamiliares, en grupo, lo que tardábamos un año en avanzar, pues en grupo se avanza mucho más rápido. Y esto sería un poco la evolución, ¿eh? Las familias, que muchas veces lo hacemos en grupo reflexivo, que también vamos a explicar, y luego en la terapia multifamiliar o TIF, que es la terapia interfamiliar. Sí, pues vamos a intentar explicaros un poco como cada una de las fases. ¿Puedes ir pasando, Alejandro? Vale, cuando trabajamos en entrevista individual usamos un abordaje que se llama entrevista motivacional. Está organizado un poco que en la segunda presentación, después de la pausa de café, si es que hay pausa de café, no sé cómo vamos a organizaros, hablaremos de qué es la entrevista motivacional para darosla a conocer. Y como hemos dicho antes con NEOS, nosotros tenemos esta organización, este grupo en español, en habla hispana, de trabajo en entrevista motivacional, que ya os contaremos por si queréis seguirnos y si queréis también profundizar en la entrevista motivacional. Esta es la parte básicamente que hacemos en la entrevista motivacional. ¿Y por qué? Pues eso se basa básicamente cuando pensamos en las teorías sobre por qué una persona que inicia la utilización de una sustancia tóxica va manteniendo el consumo a pesar de las consecuencias negativas que este pueda tener. Hay varias teorías que intentan explicar por qué, porque una persona sigue consumiendo una sustancia que a veces no le beneficia. Son teorías que han aparecido a lo largo de la historia. La primera teoría es la teoría del refuerzo positivo. Es una teoría más
de Skinner, del refuerzo positivo, ¿no? Que si os acordáis de las cajas de Skinner, cuando las ratitas aprendían a apretar una palanca, les dábamos algo que les gustaba y como les gustaba, volvían a apretar y seguían apretando la palanca todo el tiempo, ¿no? Sería que las drogas dan placer y el placer, las drogas actúan entonces como refuerzo positivo y manteniendo así el consumo. ¿Qué implicación tiene eso? Sería la implicación sería que el adicto, la persona con el trastorno, consumiría porque le gusta, por el placer que le da la sustancia adictiva. Esta es la primera de las teorías. Una teoría que viene de los años 50 del siglo pasado ya y que decía que los adictos eran unos viciosos, eran alguien que consumía por vicio. Esta teoría es la más antigua y ahora después, ya a finales de los años 60, empezó otra teoría que dijo no, los adictos no consumen solo porque les gustan, sino que consumen porque necesitan la adicción. Ahí apareció la idea de que ¿qué pasaba? El refuerzo era negativo. Cuando tú dejabas la droga, te encontrabas mal y entonces eso mantenía el consumo. Cuando uno consumía porque lo necesita. Eran personas que tenían algún defecto, alguna cosa que les pasaba y necesitaban consumir y ya una vez empezaban a consumir no podían dejar la droga porque cuando la dejaban empezaban a encontrarse mal y tenían que seguir consumiendo. ¿Vale? Ahí la connotación era, primero hemos dicho que primero el adicto era un vicioso, ahora pensamos que no, y luego pensábamos el adicto es un enfermo, consume porque lo necesita. ¿Vale? Pero a finales del siglo pasado también, hacia los años 95, 94, apareció una tercera teoría, que es una teoría que dice que la gente consume no porque le guste ni porque lo necesita, sino consume porque quiere. ¿Vale? ¿Y por qué decíamos que la gente consume porque quiere? Es la teoría de unos autores que se llaman Berridge and Robinson, y que lo que dijeron es que el placer, las vías neuronales que modulan el placer y las vías neuronales que modulan las cosas que te motivan son distintas. Las cosas que nos motivan, los que tienen un valor incentivo, como por ejemplo el hambre, que hace que uno se levante de la silla y vaya a buscar comida. Otras cosas, el sexo, cosas que hacen que uno se active. Son las vías de motivaciones muy primarias que ayudan a la supervivencia o del individuo o de la especie. Pero estas vías no son las mismas de las vías del placer, en las que uno consume y tiene un placer. Y las vías que nos dijeron, las vías que están alteradas no son las del placer, no son que el adicto tenga un defecto y por eso consume, sino que las drogas, estas sustancias que uno consume, primero porque le gusta, primero porque le desconecta del mundo, primero porque lo hacen sus amigos, van alterando las vías neuronales volitivas y entonces las drogas van siendo incentivos primarios, van pasando los incentivos primarios. En los experimentos que hacían los psicólogos que trabajaban en los laboratorios, tú le dabas cocaína a una rata, le dabas agua, le dabas comida y había un momento en que la rata solo apretaba la palanca de la cocaína y no bebía agua, no comía y se moría. Esta era la idea, ¿no? La prioridad, la motivación, lo que te hace movilizar, alteraba esta vía neuronal y uno se quedaba ahí enganchado. Por tanto, fijaros qué interesante. Al final tenemos una persona que está consumiendo, qué raro, porque quiere, pero quiere de forma patológica, quiere de una manera que la droga ha ido metiéndose ahí y quiere por encima de cosas, va cambiando los valores de la persona. Pues quiere por encima de cosas que antes queríamos mucho, yo qué sé, nuestra familia. Dejas de traer comida a tu casa porque estás enganchado a las drogas. Dejas de tratar bien a tu pareja, dejas de ir a ver a tu madre, ¿no? Cosas que realmente queremos, ¿vale? Entonces esta sería un poco, y ahí este querer de forma patológica es lo que se viene a llamar craving. Cuando uno dice, yo tengo craving por droga, yo lo quiero, yo estoy en casa y yo salgo, aunque sea de noche, aunque no tenga dinero, y salgo a buscar
la droga, esto sería el craving que viene de esta teoría. Si podemos pasar. Entonces, fijaros qué implicaciones tiene todo eso. Claro, cuando tú piensas que en la teoría del refuerzo positivo, que uno es un vicioso, ¿cómo tratas al adicto? ¿Con castigo o con condicionamiento aversivo? Vamos a entender de que la droga le siente bien, que le siente mal. ¿Vale? Sería un poco la manera de tratarlo. ¿Vale? Y con los castigos, pues en prisión, donde sea, ¿vale? Porque sería, es la lógica de esta teoría. Con fármacos aversivos, por ejemplo, nosotros usamos el antabús, no sé si se usa aquí, un fármaco que cuando tú bebes alcohol se junta con el alcohol, altera la degradación del alcohol y entonces la persona no puede beber alcohol, se empieza a encontrar muy mal. Sería la manera de tratarlo siguiendo estas teorías. Pero si usamos la teoría del refuerzo negativo, que es una teoría que todas siguen válidas, veréis que la gente tratamos, están, pero tienen no se han borrado, sino que están todas imperantes. Pues porque es una enfermedad, porque lo necesito. Vamos a trabajar a nivel de psicología con tratamientos de extinción, de prevención de recaídas, de reducción de riesgos, para intentar paliar esta necesidad y este condicionamiento que tienen sobre el síndrome de abstinencia, una serie de cosas. Y fármacos paliativos. Nosotros ahí poníamos fármacos, pues por ejemplo, aquí no tenéis tanto problema con los opiáceos, con la heroína, pues dábamos metadona, que es un fármaco similar, un agonista, porque la persona, si necesita este fármaco, necesita la droga, pues dábamos no la droga, sino un fármaco que podía sustituir la droga y así. Y eso lo seguimos haciendo. Pero si nos centramos en la última teoría, la más novedosa, ahí es porque uno quiere, pero porque hay una alteración de estas vías volitivas, de estos incentivos, de este valor incentivo, de estos valores. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues con la entrevista motivacional, que va a tratar eso. ¿Qué es lo que te va a motivar a ti? Va a restaurar valores, va a tratar. Y este es el tratamiento que nosotros damos a las personas con conductas adictivas. Vamos a tratar eso, sus motivaciones, sus valores, el valor de los incentivos. Vamos a volver a hablar pero tú, a ti, antes de beber alcohol, ¿tú qué era lo importante para ti, mi madre? Bueno, vamos a trabajar con eso. Luego, si nos da tiempo, os lo explicaremos un poco, pero vamos a volver a trabajar con los valores de la persona y con las motivaciones de las personas y con las capacidades de las personas, porque estamos siguiendo esta teoría y estamos pensando que esto es lo que hay que trabajar. ¿Vale? A nivel de fármacos, pues no deciros mucho, pero a veces tenemos fármacos anti-craving, que trabajan con el craving, algunos fármacos así, pues como la camprosato, la naltrexona, pero bueno, nos va mejor trabajarlo con psicoterapia, la verdad, que con los fármacos. Los fármacos tienen una respuesta muy parcial. Sí, y ahora vamos como subiendo, ¿no? el nivel desde la terapia individual, ya pasamos a la terapia de grupo en conductas adictivas. Antes comentaba con Ivette que bien, ¿no? Que podamos estar en grupo, que decimos muchas veces, ¿no? Que las personas enfermamos en grupo, a veces no, en la propia familia, que podamos sanar en grupo. Y que además ahora es una cosa que no, muchas veces no nos enseña o no tienes la oportunidad de aprender, ¿no? Lo aprendemos porque nos dicen que el grupo va bien, pero muchas veces no se, en donde trabajamos no se presta a que hagamos grupos terapéuticos cuando primero sabemos y está probado que van bien y luego porque además es una verdad de perogrullo, ¿no? Que es que además son más económicos porque en una hora ves pues, a 30 pacientes, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa que muchas veces al profesional le da miedo trabajar en grupos, porque es algo que controla poco, que a veces no se enseña con la teoría, se enseña formando parte de un grupo. Y ahora recuerdo anécdotas, ¿no? de profesores que hemos tenido, de Miquel Suñé,
que decía, ¿no? Yo vengo de una familia muy numerosa, donde, claro, si venimos de familias donde hay mucha gente, donde nos relacionamos, donde la familia está muy presente, a veces da menos miedo, pero ahora las familias cada vez tenemos menos hijos, ¿eh? Y muchas veces por la lejanía, porque estamos separados, no nos podemos agrupar y oír. Yo, bueno, me lo he oído hablar muchas veces Marcelo, que veraneábamos toda la familia y desde los abuelos, los padres, los tíos, los primos, los hermanos. Claro, esta sensación de estar en grupo no es algo que no sea extraño, pero cada vez va siendo más extraño, ¿no? Y esto te lo pueden enseñar desde la teoría, pero al final lo entendemos cuando formamos parte de un grupo, cuando nos sentimos en grupo. Sí, ¿y qué sabemos de los grupos? Bueno, claro que hay investigación científica sobre la eficacia de los grupos en el tratamiento de las conductas adictivas. De hecho, hay muchos sitios, desde los grupos de alcohólicos anónimos hasta los grupos que hacemos nosotros más de Insight. Hay muchísimos grupos y está demostrado que los grupos funcionan. De hecho, aquí da un poco de resumen de la bibliografía. Los grupos funcionan si hacemos estudios controlados a una persona con una conducta adictiva, la llevamos a grupo o no la llevamos a grupo, pues la eficacia del tratamiento es mucho mayor en grupo. Si lo comparamos con entrevista con entrevista individual, pues los dos funcionan, pero si sumamos grupo y un trabajo individual, pues aún también los resultados de abstinencia son mucho mejores. Entonces esto está altamente validado. Y entonces ahora ya, aparte de lo que dice la bibliografía, que también lo podéis encontrar, ¿no? Lo que dicen los artículos científicos, explicaros muy rápidamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos en un hospital que se llama, en España se llaman hospitales terciarios, que quieren decir hospitales muy tecnológicos, en el que tenemos también una planta de psiquiatría donde ingresamos a las personas cuando tienen un problema agudo, una planta de ingreso de agudos. No es una planta de crónicos, sino de agudos. Y ahí, en esta planta de ingresos, tenemos un programa para patología comórbida o dual, como os ha explicado Paco, para pacientes que tienen un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico y además consumen. O también, a veces, solo para pacientes que consumen, porque a veces nosotros vemos pacientes que consumen de tal alta gravedad que necesitan un ingreso psiquiátrico. De tal alta gravedad, a veces incluso son con temas como el alcohol, pero también otras drogas también duras. Pero el alcohol a veces también nos da una gran gravedad porque, además de consumir alcohol, son pacientes muy desnutridos, con hepatopatías, con problemas hepáticos y también requieren ingreso, aunque no tengan otro diagnóstico psiquiátrico. Y estos pacientes que están mal físicamente, con el hígado mal y así, los ingresamos en la planta de psiquiatría. Nos encargamos nosotros de estos pacientes. Y ahí los ingresamos. Pero es un trabajo multidisciplinar. Allí trabajan diferentes profesionales y diferentes patologías, diferentes equipos. Y como pone aquí, nos gusta decir, la prioridad es el bienestar de los pacientes. Intentamos trabajar eso, ¿no? Y remarcar que además, al haber un equipo de conductas adictivas en una sala de psiquiatría, ¿qué pasa? Que muchos pacientes no diagnosticados de problemas de adicción que están ingresados en la sala, resulta que cuando estamos allí descubrimos que también consumen, porque alcohol en España, voy a decir una cosa que pasa como en Cuba, no sé si lo digo bien, que hay alcohol en todas partes. Pues ahí hay en todas partes. Tabaco también, y otras drogas, creo que en España mucho más que aquí, también tenemos, y allí pues también podemos ocuparnos de otros pacientes que en principio han ingresado por otro problema, pero como tenemos un equipo de trabajo con conductas adictivas, pues allí nos ocupamos también nosotros. ¿Vale? ¿Vas pasando? El enfoque hospitalario nuestro es muy biologicista. Son médicos, somos psiquiatras. Como ya os hemos dicho ahora, ¿no? Pues hablamos de las vías neuronales, intentamos saber qué le pasa al paciente y eso, pero a pesar de eso
En el fondo, muy bien, eso está muy bien, es una teoría muy bonita, nos gustan las teorías, pero cuando tenemos el paciente delante, tenemos que ver a la persona, no hay otra. El cerebro no lo vemos, la neurona no la vemos. Ahí tenemos que trabajar con la persona y la persona en su conjunto. ¿Vale? Neus os comentaba, vamos a trabajar entonces a nivel de psicoterapia, pero también individual, pero sobre todo también en grupo. Y es verdad que los planes de estudios nuestros no contemplan la formación en grupo. No sabemos muy bien por qué. ¿Vale? Entonces, nosotros creamos en este grupo de trabajo pues esta idea de ir incluyendo los grupos, ¿no? El individuo, empezamos el tratamiento con entrevista motivacional, luego empezamos a hacer un grupo en la sala de agudos de psiquiatría, ahí teníamos un grupo de conductas adictivas, que invitábamos a todo el mundo, a nuestros pacientes que habían ingresado con el diagnóstico de trastorno por una conducta adictiva, por alcoholismo, por un problema de cocaína, por un trastorno psicótico por consumo de cannabis, pero también invitábamos a los otros pacientes que al final también participaban en el grupo y entendían muy bien de lo que hablábamos. Y luego, cuando terminábamos, pues también quisimos incluir a las familias y a todos los profesionales que habíamos participado en un grupo comunitario que ahora os explicaremos qué es lo que se llama equipos reflexivos. Y para finalizar, los grupos multifamiliares ya al salir del ingreso o multifamiliares de PIF, que también si nos da tiempo os comentaremos un poco. Vale, el grupo intensivo. Sí, muy brevemente explicar que el grupo intensivo nació en la sala de psiquiatría porque fue cuando Mercè y yo empezamos a trabajar y pues tuvimos la idea esta de vamos a hablar con ellos. Y quizá lo más relevante no solo fue darles la posibilidad de trabajar en grupo, sino que ellos mismos, nosotros estábamos abiertas a que vinieran otras personas ingresadas, pero eran los mismos pacientes que sabían muy bien quién consumía de los otros pacientes que estaban ingresados por otros trastornos mentales. ITACA son las siglas de inicio del tratamiento y acompañamiento en conductas adictivas. Vale, y luego pues os hablaremos ahora también este grupo intensivo que también el resultado fue muy, muy bueno y que compartíamos pacientes de todo tipo, pero para hablar de drogas y también para hablar de ¿quieres iniciar el tratamiento? Empezar a pensar, a plantearse, eso se puede tratar. Eso hay que tratarlo, eso puedes mejorarlo, eso puedes cambiarlo. Y ahora hablaremos un poco de los grupos comunitarios. Os queremos explicar dos tipos de grupos comunitarios en los que trabajamos. El primero es el equipo reflexivo. No sé si alguien conoce los equipos reflexivos de Anderson. ¿Conocéis vosotros? ¿Habéis trabajado en estos equipos reflexivos? Bueno, pues os lo explicaremos un poco. Los equipos reflexivos también se denominan procesos reflexivos o conversaciones sobre las conversaciones y fueron propuestos por el psiquiatra noruego Tom Andersen. Y él era un psiquiatra sistémico, trabajaba, hacía abordajes sistémicos, trabajaba con el paciente y la familia, trabajaba con esas cámaras de Gesell en el que hay un espejo en el que en una parte es el espejo y en otro es transparente, no sé, ¿conocéis? Bueno, pues a nivel sistémico se trabaja así. ¿Cómo se trabaja a nivel sistémico? Se trabaja el sistema de entrevista, que es el psiquiatra o psicólogo referente con la familia, con el paciente y su familia. Y en el otro lado del espejo, en la otra sala, estaba el equipo. Todo el equipo de profesionales que trabajaban con él, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El profesional referente, fuera psiquiatra o psicólogo, trabajaba con el paciente y la familia y de vez en cuando el equipo miraba y entonces había como un intercomunicador y le decía, oye, ¿no te has fijado? El equipo que miraba hablaba y le decía, oye, mira, está muy emocionada la madre, o no ha recogido lo que ha dicho el padre, o se está sintiendo muy mal. Y también el médico referente, el profesional, perdonante, que también era el psicólogo,
podía pedir ayuda. En un momento en que se notaba que se le complicaba la entrevista y ahí, claro, con la familia, ¿no? Uno empezaba a gritar o a faltarse el respeto o no avanzaba, él podía decir, un momento, que voy a comunicar con el equipo. Y por el intercomunicador comunicaba en el equipo. Mira, estoy un poco aquí preocupado, no avanzo o estoy sintiéndome muy agobiado. Y el equipo hablaba y te decía, sí, claro, porque mira, me está pasando eso, o daba su opinión. Eran los expertos que ayudaban. Esta era la manera de trabajar de forma sistémica. Bueno, pues ¿qué pasó? Lo que pasó es que Tom Anderson en un momento dijo, claro, si al equipo cuando está fuera y está mirando va entendiendo cosas que cuando estás dentro del sistema, porque hay tantas emociones ahí liberadas, no entiendes, ¿por qué no probamos de hacer al revés? ¿Por qué no hacemos que sea la familia la que vea la discusión del equipo? Invertir el espejo. ¿Se entiende lo que os estoy explicando? Y claro, entonces, ¿qué pasó? El sistema de entrevista, el profesional referente empezó a hacer la entrevista y cuando terminó la entrevista, y los profesionales miraban, y cuando terminó la entrevista, se invirtió el espejo, ellos se pusieron aquí y el equipo empezó a debatir sobre lo que había pasado. Y curiosamente, y la familia solo escuchaba y el paciente también solo escuchaba. Y curiosamente, en sistemas que estaban muy estancados, que no había manera de avanzar, empezaron a resolverse. Y entonces fue muy interesante y a partir de aquí empezó a hablar de este equipo reflexivo. Y la idea era que cuando tú estás fuera y vas viendo el equipo hablar de lo que pasa, puedes empezar a entender desde la distancia. Y además puedes empezar a tener otra narrativa y ver, no, claro, lo que está pasando es eso. Cuando estás dentro del sistema, la familia no podía entender y el paciente tampoco. Ahí era solo, no, la culpa la tiene la culpa la tiene, ¿no? Y los profesionales cuando hablaban decían, mira lo que está pasando, este chico, pues está muy carenciado, este chico está haciendo lo que... Y la familia podía entender y el paciente también se podía entender, ¿no? Entonces esto era un trabajo comunitario que se hacía con familias en la comunidad. Y nosotros dijimos, bueno, pues esto nos parece muy interesante. Nosotros también, ¿puedes pasar? Nosotros también tenemos muchas familias, muchos pacientes en las que estamos muy estancados, que no avanzamos en el tratamiento de la conducta adictiva. El paciente es muy grave, ingresa en el hospital, le damos tratamiento, lo damos de alta y al cabo de 3 meses, ¿qué pasaba? Volvía a aparecer en el hospital. Igual o peor. Y lo habíamos dado de alta del hospital bien. Y habíamos estado ahí y no entendíamos, ¿no? Y estamos muy estancados. Y pensamos, ¿por qué no probamos a hacer esto en el hospital? ¿No? Entonces hicimos un poco así, ¿no? Pues aquí están las fases. La primera fase, entrevista del profesional responsable con el paciente designado de la familia. La segunda fase, el equipo que ha estado presente sin intervenir conversa acerca de lo que ha observado. Y la tercera fase de cierre, la familia, les decimos a la familia y al paciente, de lo que habéis oído, llevaros lo que os sirve. Lo que no os ha gustado y lo que no os sirve, lo que se quede ahí, ¿vale? Y eso era la consigna que le dábamos. Y ahí cogimos esto, ya os pasaremos si queréis el artículo, porque claro, nosotros trabajamos en un hospital muy tecnológico y nosotros estábamos hablando de hacer grupos. Y nos dijeron, bueno, sí, pero esto sirve. Y digo, bueno, vamos a probar si sirve. Si hacemos una cosa, vamos a demostrar que... Porque estos grupos reflexivos no se habían hecho en un hospital. Entonces, cogimos los 6 pacientes de los más graves que teníamos, con diagnóstico desde la infancia, múltiples diagnósticos, intentos autolíticos, diagnóstico psiquiátrico y diagnóstico toxicológico, muy graves, sobre todo muchos habían hecho intentos autolíticos de suicidio severos. Y miramos 6 meses antes que había pasado 6 meses antes, el número de recursos, ¿no? De visitas a urgencias, de ingresos, de visitas
cuántos profesionales habían tenido que intervenir, y durante el ingreso se hizo el equipo reflexivo y luego miramos 6 meses después, para poder demostrar lo que pasó, que es que, bueno, ahí veis los pacientes gravísimos que teníamos, la cantidad de diagnósticos, bueno, pasa que no os quiero, eran pre-ingreso y pro, ¿sí? Miramos pre y post, el número de visitas a urgencias que habían hecho, el número de días de ingreso. Bueno, esto es el dinero que también teníamos que mirar, el dinero, porque ahí para nuestro hospital era muy importante. ¿Qué había costado el paciente al hospital estos 6 meses antes del equipo reflexivo y qué costó después? Y entonces, pues, ¿qué pasó? En este artículo, pues el número de ingresos hospitalarios se redujo de forma muy drástica, el número de días, no solo de ingresos, sino la duración de los ingresos se redujo también, el número de visitas a urgencias también, y el coste sanitario disminuyó un 80%. El coste de lo que le costaba al hospital el paciente fue de un 80%, porque el hospital, los días de ingreso son muy caros y es un hospital muy terciario, que los ingresos son muy caros y se hacen muchas pruebas cuando un paciente ingresa, se hacen analíticas, a veces se hacen radiografías, se hacen resonancias, tiene un coste elevado, y el equipo reflexivo disminuyó los costes un 80%. Eso fue, pues, pero queríamos decir también la conclusión final, que nos gusta mucho, pero sobre todo aportó otra mirada colectiva hacia las personas que atendíamos y hacia su entorno. Eso, pues, es una manera que pensamos que es muy buena de trabajar, sobre todo con estos pacientes que atendéis en un centro hospitalario y que nosotros decimos que son de puerta giratoria, que los vemos y vuelven otra vez y vuelven otra vez, y eso es muy, muy frecuente en los pacientes con conductas adictivas. Sí, entonces también, ¿no? Dijimos, vale, hemos hecho esto, hemos hecho todo este esfuerzo, ¿no?, para incluir a la familia, pero luego les damos de alta, y ahora qué, ¿no? Teníamos esta sensación como que los abandonábamos a su suerte. Y entonces, por aquel entonces habíamos hecho un posgrado, Marcel y yo, de terapia interfamiliar, y decidimos también hacer un proyecto desde cuando les dábamos el alta en la sala de psiquiatría de agudos. También hicimos un proyecto de crear un grupo multifamiliar para estos pacientes, que fue este proyecto de los grupos multifamiliares. Ya puedes pasar, ¿no? Entonces el grupo se convirtió en esto, en una terapia interfamiliar, donde poníamos las familias a relacionarse entre sí, y que esto es una herramienta muy potente, porque todos los familiares, todas las familias se ponen a pensar a la vez y en voz alta, ¿no? Es como y delante de profesionales. Y además, bueno, pensábamos que igual esto no sabíamos si daría su fruto y si sería algo que podía ayudar, pero realmente nos dimos cuenta que era no solo un buen instrumento para nosotros, para el hospital, sino que las familias empezaron a responsabilizarse y a tomar también el papel también como de conductores. Decíamos, una de las consignas era: aquí todos somos coterapeutas. Es un grupo que además es con muy pocas normas. Hay 4 normas fundamentales y muy básicas que se dicen y se repiten en cada grupo, que es hablar con respeto, no juzgar, tratarse bien a uno mismo, y hablar también desde uno mismo, porque estamos muy acostumbrados, no sé si estaréis de acuerdo,
en dar consejos, ¿no? En decirles a los demás lo que deben hacer, pero esto normalmente no da mucho resultado. Uno dice, sí, muy bien, sí, lo voy a hacer, pero luego no lo hacemos, ¿eh? Esto nos pasa a todos. Sin embargo, otra de las normas es, mira, a mí esto que tú estás explicando me recuerda algo que a mí también me ha pasado, ¿eh? Me pasó, yo lo hice de esta manera y tal. Entonces, hablar desde uno sí que ayuda mucho a los demás a decir, pues mira, también yo, ¿no? Me está pasando esto, ¿no? O sea que las normas eran muy, muy básicas. Y sobre todo el papel del conductor, aquí como podéis ver, lo que se trata es de que el conductor interviene en la relación que establecen las familias, ¿no? En ponerlos en contacto, porque él conoce, ¿no? Pues la familia de tal o la familia de otra persona, pues vosotros qué pensáis, ¿no? Porque ¿qué os recuerda esto? Un poco la función del conductor también es hacer esta conexión entre familias, ¿eh? Y también de llevar el hilo conductor de la conversación, ¿eh? De que el grupo, pues cuando toca un tema se pueda profundizar en este tema. Vale, pues bueno, entonces nosotros también, claro, los grupos multifamiliares son grupos que existen, son grupos comunitarios que se han usado para muchas patologías mentales o alteraciones conductuales o emocionales, y nosotros queríamos ver si también tenían su eficacia en las conductas adictivas. También hay en conductas adictivas algún proyecto que también está publicado, pero en este caso eran pacientes muy graves, que habían pasado por la sala de psiquiatría con patología comórbida dual, que se dice ahora, que es patología psiquiátrica y patología adictiva. Y también pues lo pusimos ahí y no sé, pasa. Y como trabajamos, pues como se trabaja en estos grupos, desde, como explicaban ellos, desde la virtualidad. Estos grupos trabajan desde la virtualidad sana. La idea es trabajar con la parte sana que tiene cada individuo, y extinguir la que no es tan sana. Eso aquí las psicólogas saben que es la manera en el fondo, si tú estás dando entrada a la patología, eso es lo que vas a mantener, y para hacer una extinción tenemos que fijarnos en otra parte, que es toda la parte. Cada uno tiene una parte sana. Los pacientes tienen algún trastorno, pero no son este trastorno, entonces vamos a empezar a trabajar con lo sano de cada uno en el grupo. El paciente pasa a ser una persona que sufre, y en eso estamos todos igualados, porque todos pues hemos sufrido alguna vez, conocemos a personas que sufren, tenemos sufrimientos, es una cosa que nos pasa a todos. Y también intentamos que no sea el paciente designado, que no sea el emergente de todos, ¿no? Porque a veces el paciente es el emergente de la familia y de la sociedad, A veces, cuando una sociedad está convulsa, la persona más débil es el que hace emergente, ¿no? Y es el que actúa lo que está pasando en la sociedad. Y si solo lo tratamos a él, no mejoramos nada, Y eso pasa con los niños, eso pasa con los pacientes con trastornos de salud mental, que acaban siendo el emergente de complicaciones que no son suyas, Y también, ¿cómo nos ponemos a hacer un grupo cuando empiezas de cero? Pues vamos a hacer lo mejor que podemos, y luego ya iremos aprendiendo, Eso es una manera de trabajar que es muy buena, Tú empiezas, tú lees y luego tú te pones a hacer y vas aprendiendo, y con lo que llamamos una mirada compasiva, de decir, bueno, hay sufrimiento y nuestra idea, de hecho nuestra idea es intentar aliviarlo, ¿vale? Y el foco se pone en la emoción, en la parte vivencial, en entender la emoción y un poco qué hay detrás, también en los fenómenos de transferencia y contratransferencia, y también en la supervisión postgrupo. Bueno, esto es bibliografía que luego si queréis ver. Y os queríamos contar también que qué pasó. Neus os ha dicho, nosotros nos formamos, hicimos un grado de formación en multifamiliar y en un tipo de multifamiliar que es la TIF, que es
terapia interfamiliar, en el que sobre todo se da juego a las familias entre ellas, y es un tipo de multifamiliar, y eso es así. ¿Y qué pasó? Que estábamos formadas en la teoría y nos vinimos a Cuba, a La Habana, era el 2016, donde justo empezaba un grupo multifamiliar, un TIF, en Centro Habana, en el pediátrico de Centro Habana. Entonces nos invitaron, porque como nosotros, con la persona que nos había dado el curso, Javier Sempere, y a los que ya habíamos terminado el curso, para hacer un curso allí y consolidar un grupo que había acabado de empezar. Y claro, la experiencia fue estupendísima, ¿no? El grupo, aquí veis fotos del grupo, aquí está Elizabeth, bueno, gente de las conductoras, y pasan, y aquí pues el curso, que fue súper interesante, y al final, con toda esta energía, cuando volvimos a España, fue cuando nosotras montamos nuestro multifamiliar. Fue a partir de la energía que nos dio el multifamiliar cubano que nosotros montamos el nuestro, pero claro, ¿qué pasó? Que cuando llegamos al hospital y dijimos, ahora sí, vamos a montar el multifamiliar, pues nos dijeron, eso tenéis que demostrar que funciona, y tuvimos que hacer un estudio en el que pusimos los pacientes, una vez los dábamos de alta, a unos les tocaba multifamiliar y a otros no, y comparamos un poco si iba mejor la multifamiliar, y el resultado, en la multifamiliar invitamos al paciente y a la familia, se juntaban ahí mucha gente, era un grupo muy grande, y al final esto, aquí no tenéis el estudio, pero también os lo pasaremos, está publicado, y esto fue un poco los resultados, que también fueron muy espectaculares. La gente que iba al multifamiliar no reingresaban, mejoraban mucho más. Yo creo que, aparte de los gráficos, disminuyó el número de ingresos hospitalario, el número de días de ingreso, si había algún ingreso era mucho más corto, el número de visitas a urgencias, el número de días de consumo y los costes sanitarios, que también tuvimos que mirar. Pero bueno, eso fue un poco nuestra experiencia. No sé si quieres comentar algo. Y la idea es que habría un poco de debate. Sí, nos gustaría también, ¿no?, que no se convierta solo en que nosotros os digamos, ¿no?, lo que hacemos, que tampoco vamos a deciros lo que habéis de hacer, porque creemos que cada persona, cada equipo, nadie mejor que vosotros conoce vuestra situación, pero sí que nos gustaría que nos dierais alguna opinión, o que pudiéramos compartir un poco este espacio. Sí, si hay alguna pregunta o alguna cosa. No sé si llegué. Yo creo que va a llegar. Yo creo que la mezcla de creo que es bastante. Mi nombre es Jorge, psicólogo del Hospital Psiquiátrico. Trabajo en el servicio de deshabituación. Que le den miedo a yo tienes miedo. Yo también, pero no. Le decía, psicólogo del servicio de deshabituación del Hospital Psiquiátrico de aquí de Guantánamo. Creo que participar en este evento es muy bueno, uno adquiere conocimiento a veces que uno aplica y que viene y lo va retroalimentando, poco a poco lo va alimentando. Hablaba usted algo ahorita muy importante sobre los grupos de familia, la terapia individual, la terapia grupal, que me gusta trabajar mucho eso, pero mucho más me gusta la terapia con el grupo de familia. De hecho, los jueves, 9 de la mañana, los familiares de los pacientes que están ingresados, compartimos con ellos, hacemos una terapia de familia. Una terapia de familia donde empiezan, porque realmente estos pacientes que ingresan son adictos, son rechazados en ocasiones por la familia.
hay otros que no, pero muchos son rechazados por la familia. Intercambiar con la familia para que ganen conocimiento sobre la base de la enfermedad que tiene su familiar en el medio, en el hogar, y entonces creo que eso le hace muy bien, hacer un intercambio con ellos. Yo más bien que una terapia de grupo, yo diría que es una conversación, un intercambio con la familia, para que cuando ese paciente retorne al medio familiar, al medio social, tengamos cómo tratarlo, cómo darle seguimiento, cómo poder apoyar para que continúe el proceso de rehabilitación en la comunidad, es decir, en el medio, partiendo del hogar como tal. A veces sí, hay un profesor que dice que cuando el paciente está tomando, no hay un hogar, tiene una casa pero no tiene un hogar, menciona el profesor Pablo. Entonces cuando ya retornan del ingreso, que llegan, entonces ya se comienza a conformar nuevamente el hogar. Ya dejó de ser una casa, comienza con el hogar. Y por eso que la familia tiene que aprender mucho. Y esto que usted decía es muy bueno. Yo pensaba en el intercomunicador de la terapia del amor. Decía, Jesús, vamos a pedir eso para comprar un intercomunicador y hacer un salón en el hospital también para trabajar. ¿Qué tú crees? Eso es bueno. Entonces, es bueno, con cámara y todo. Y entonces, creo que es muy bueno, me gusta trabajar con el paciente cuando sale del hospital. No me gusta dejarlo, como nosotros decimos, en el aire. Salió y ya lo dejamos a la deriva él solo. No, me gusta intercambiar con los grupos de la terapia, los grupos terapéuticos, terapia de grupo que se hacen en las comunidades. Por ejemplo, lo tenemos aquí en el área centro de aquí de esta ciudad. Eso es bueno, no dejarlo solo, porque ellos deben de continuar el proceso de rehabilitación. Pero no solamente llegan a la terapia de grupo que da el profesional de la salud. Tenemos una combinación con los grupos de alcohólicos anónimos, que cuando salen de ellos salen con una dirección, pero que no solamente van con la dirección, sino que esos grupos de alcohólicos anónimos, ellos hacen van preparando en la semana como una terapia, que hacen un intercambio, vamos a hacer un intercambio con los pacientes que están ingresados los sábados y los domingos y asisten al hospital psiquiátrico, al servicio de deshabituación. Ahí están y ellos intercambian. Entonces, creo que ganan mucho en conocimiento. Es decir, trabajar, ya sabemos que son alcohólicos, sabemos que son pacientes adictos. No, yo no vamos a tratar esa parte ya, vamos a tratar la parte buena del individuo, la parte, como usted decía ahorita, vamos a motivarlo. ¿Qué es lo que te motivaba inicialmente de consumo? Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar con ellos, para que ellos se sientan un poquito más, se sientan importantes en el medio familiar. Que no lo vean como una persona que no doy más, que soy un adicto, que no sirvo para nada. No, vamos a juntarlo para que ellos puedan intercambiar con la familia, sean un ente más de la familia, del grupo familiar, de apoyo. Entonces, si la familia tiene ese conocimiento de qué es la enfermedad, entonces pueden avanzar en lo que es el proceso de rehabilitación de su paciente. Y yo le digo, sinceramente, yo tengo un proyecto de investigación sobre intercambio, psicoterapia de familia, un tratamiento psicoeducativo a las familias de los pacientes adictos. Y hasta ahora creo que me ha ido bastante bien. Yo le decía el otro día, hay una publicación por ahí de los grupos de alcohólicos anónimos y del trabajo que se ha hecho conjuntamente con ellos, los profesionales de la salud, conjuntamente con los grupos de alcohólicos anónimos. Y yo revisé y decía, bueno, hemos avanzado, porque tenemos un 67% de pacientes rehabilitados que no han vuelto a beber en 10 años, en 5 años. ¿Y por qué no podemos continuar con lo demás?
si eso puede también rehabilitarse. Y creo que es importante, yo creo que podemos continuar trabajando en eso. Escucharla a ustedes aquí, a la profesora valiosa, intercambiar, es muy bueno para uno, porque uno dice, bueno, esto uno tiene que volverlo, y refuerza el conocimiento para volver a hacerlo. Muchas gracias para... Vale. Muchas gracias.